Dile a Jesús, de adoración al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Al que es digno, díselo, al que es digno de adoración, al que es inigualable, a Jesús, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Primera de Corintios capítulo 1. Saludo. Yo, Pablo, he sido llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo, junto con el hermano Sóstenes. Escribo una carta a los hermanos de la iglesia de Dios que están en la ciudad de Corintio, los que en Cristo Jesús han sido consagrados a Dios y llamados a formar parte de su pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y de ellos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame sobre ustedes su gracia y su paz. Bendiciones por medio de Cristo. Siempre doy gracia a mi Dios por ustedes y por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. Pues por medio de Él Dios les ha dado gran riqueza espiritual, así de palabras como de conocimiento, de manera que el mensaje acerca de Cristo ha llegado a ser una realidad en ustedes. De este modo, no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firme hasta el fin, para que nadie pueda reprochar nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios siempre cumple sus promesas. Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Divisiones en la iglesia. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo y no estén divididos. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Digo esto, hermanos míos, porque he sabido por los de la familia de Cleo que hay discordia entre ustedes. Quiero decir que algunos de ustedes afirman: yo soy de Pablo, otro: yo soy de Apolo, otro: yo soy de Pedro, y otro: yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes aparte de Crispo y Gallo. Así nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a ningún otro, pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la salvación, y no con alarde de sabiduría, para no quitar valor a la muerte de Cristo en la cruz. Cristo, poder y sabiduría de Dios. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz
parecerá una tontería a los que van a la destrucción, pero ese mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación, como dice la Escritura. Destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré el entendimiento de los entendidos. ¿En qué pararon el sabio y el maestro? Y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo. Dios ha convertido a los Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Dios en su sabiduría dispuso que los que son del mundo no lo conocerán por medio de la sabiduría humana. Antes bien, prefiero salvar por medio de su mensaje a los que confían en él, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales, milagros, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto le resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos. Les parece una tontería, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, ese Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda la sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda la fuerza humana. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o perteneciente a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que del mundo tienen por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débil. Dios ha escogido a la gente despreciable y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, y que por medio de Cristo seamos librados de culpa, consagrados a Dios y salvados. De esta manera, como dice la Escritura, si alguien quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2. Proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 3. Colaboradores de Dios en el Evangelio. Y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos en Cristo. Les di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, y ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contienda entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, mientras otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué, pues, es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Solo siervos por medio de los cuales han creído, y a cada uno según el Señor les concedió. Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, quien da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propio labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son huerto de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta. Porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea lo que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa.
Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio en esta edad presente, hágase necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que nadie se gloría en los hombres, pues todo es de ustedes. Sea Pablos, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es de ustedes y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Primera de Corintios 4. Apóstoles de Cristo. A todos nos consideran servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que no está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no lo hubieran dado? Ya tienen todo lo que desean. Ya se han enriquecido. Han llegado a ser reyes. Y eso sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres, por causa de Cristo. Nosotros somos los ignorantes. Ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros. Los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. De hecho, aunque estuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres si no tienen muchos, porque mediante el Evangelio
Yo fui el Padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo del Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseñó por todas partes y en todas las iglesias. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos, pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto, y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vayan a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Primera de Corintios capítulo 5. Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta, que no os juntéis con otros fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntaseis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros.